para ti. Y sé que me estás escuchando y te estoy generando ya seguramente una sensación de rechazo. Habrá mucha gente que me insultará, que dirá uno más, un vendehumo más, se sentirán incluso ofendidos. Si esto es así, siempre es así, ¿vale? Me alegro, en cierto modo me alegro mucho. ¿Por qué? Porque cuando la gente reacciona de esa manera significa que estoy tocando directamente esa programación dañina que tienen dentro. Y como sucede normalmente cuando la mente tiene que elegir entre lo racional y lo, digamos, irracional, lo inconsciente, vamos, siempre ganará lo inconsciente, por más que lo racionalices. Esa reacción de rechazo, por lo tanto, es algo que surge de forma natural. Son esos pensamientos, son esos programas de escasez que están actuando, que te están diciendo, no, eso no está bien, ¿vale? Por lo tanto, eh, si tienes claro que por más que hagas, por más que hagas el mismo experimento, no vas a obtener resultados distintos, es que algo tienes que cambiar. Así que ves tirando del hilo, tira del hilo y ves al fondo de la cuestión, que el fondo de la cuestión está en tu pensamiento inconsciente. Y la pregunta a lo mejor es, vale, de acuerdo, pero ¿qué programación es la que tenemos que cambiar? Yo me gusta distinguir tres tipos de programación. La primera es la programación verbal, es decir, ¿qué oías cuando eras pequeño? Las siguientes son tus modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Y por último, los incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? ¿Vale? Frases aparentemente inocentes como, por ejemplo, el dinero no da la felicidad. Cuando crece el dinero, crecen los problemas. Los ricos son todos unos mezquinos, o son todos unos estirados, o son todos unos explotadores, etcétera, etcétera. Son frases que son aparentemente inocentes, pero que de inocentes no tienen nada. Son realmente programación que tenemos ahí que nos hacen, digamos, rechazar las oportunidades de abundancia y poder tomar las decisiones correctas que nos lleven por ese camino. Por lo tanto, eh, insisto, tienes que reprogramar. Vale, pero ¿cómo reprogramamos, ¿no? El patrón financiero. Bueno, para empezar, para reprogramar tu patrón financiero, para reprogramar tu mente inconsciente, tienes que empezar por el condicionamiento verbal. Es decir, ¿qué oías cuando eras pequeño? Entonces, lo primero, el primer paso es la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que ser consciente. Se trata de que seas consciente de que tú, en tu inconsciente, han crecido esas malas hierbas, ¿no? O esos, vamos a llamarles programas de la escasez o programas del miedo. Sé consciente de que eso está instalado en tu disco duro interno, ¿vale? Ese es el primer punto, ser consciente de que está ahí, ¿vale? Una vez tienes claro esto, llega la segunda parte, que es la comprensión, es decir, entender que esos malos programas son los que están generando, digamos, de alguna manera, esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones que te están haciendo tomar las decisiones equivocadas, ¿vale? En tercer lugar, en tercer lugar, el tercer paso es la disociación. ¿Qué es esto? Entender que esa forma de pensar realmente no forma parte de ti, no eres tú. Es algo que está ahí, que ha entrado, y lo mismo que ha entrado con determinadas técnicas, puede salir. Como he dicho antes, la persona que fuiste ayer no tiene por qué condicionar quién eres hoy, pero quien tú decidas ser hoy sí puede condicionar la persona que seas mañana, ¿vale? Y por último, el cuarto paso para reestructurar ese condicionamiento verbal es
El reacondicionamiento. ¿En qué consiste el reacondicionamiento? Consiste en sustituir esos archivos de escasez, esos archivos de pobreza, esa mala relación con el dinero, ¿vale? Por archivos, digamos, que te potencien y que te ayuden y que te hagan ver las cosas y reaccionar, por lo tanto, de una manera completamente diferente, ¿vale? Luego, otro tema, el tema de los modelos de referencia. Es decir, ¿qué es lo que veías, ¿no? Cuando eras pequeño. Pregunto, ¿cómo eran tus padres respecto al dinero? ¿Quién administraba? ¿Gastaban mucho? ¿Gastaban poco? ¿Había dinero en casa o era más bien escaso? ¿Presenciaste agrias discusiones o situaciones incómodas por causa del dinero? ¿Era el dinero, por ejemplo, o su ausencia, mejor dicho, una fuente constante de preocupaciones y de malestar en tu hogar? ¿Vale? Esos son algunos ejemplos de modelos de referencia. Evidentemente, hay otros modelos, ¿no? Como nuestro entorno, las amistades, nuestros profesores, aparte de los padres, ¿vale? O sea, una serie de modelos que nosotros, digamos, vemos y que de alguna manera lo que ellos transmiten lo aceptamos como bueno y lo introducimos, digamos, en nuestro disco duro interno. Y es lo que el día de mañana, cuando ya somos adultos, está condicionando nuestras reacciones, ¿vale? Luego, el tema de los incidentes concretos, ¿vale? Ese sería el otro punto. ¿Qué es lo que experimentaste cuando fuiste pequeño? ¿Qué vivencias tuviste cuando eras pequeño? Yo leí un caso, por ejemplo, de una mujer, era enfermera, que siendo pequeña, estando con sus padres, cenando en un restaurante, sus padres tuvieron una agria discusión justamente por dinero. Su padre de repente se levantó, se puso azul, morado y se cayó al suelo. Le dio un ataque de corazón. Esta mujer, que entonces era niña, casualmente iba a natación y ahí, bueno, pues le habían dado unos pequeños consejos o un pequeño tutorial sobre reanimación y todo esto, ¿no? Ella intentó reanimar a su padre, pero su padre falleció. Cuando esta chiquita, esta nena, ya se hizo mayor y encontró trabajo, estaba un trabajo bastante bien pagado, tenía problemas financieros, pese a que ganaba bien, nunca llegaba a final de mes. La causa subyacente fue precisamente que en su programación inconsciente, ella relacionaba dinero con muerte, dinero con dolor. Y eso condicionó su vida futura, ¿vale? Y luego habría que entrar también a analizar el porqué de todo lo que podía haber elegido se hizo enfermera. Pero bueno, ese es el caso. Eh, por lo tanto, los tres puntos, digamos, importantes para empezar, digamos, a reprogramarnos es revisar cuál fue nuestra programación verbal, cuáles fueron nuestros modelos de referencia y cuáles fueron los incidentes concretos. Tenemos muchos ejemplos de personas que lo han perdido todo y que han sabido, digamos, recuperarse y convertirse en personas mega exitosas. De hecho, yo personalmente admiro y sigo a un señor, es español, él se llama José Elías, es un multimillonario español. José Elías lo perdió todo allá, creo que fue por el 2007 o por el 2009, en una crisis muy grande que hubo. Él tenía una empresa de electricidad y lo perdió todo, todo, absolutamente todo. Se quedó en la ruina, tuvo que cerrar la empresa arruinado. Sin embargo, él se ve que este hombre tiene una programación de riqueza, una programación de abundancia, tiene una buena relación con el dinero y supo reacondicionar sus acciones para empezar a volver a generar dinero. Volvió a crear empresa, esa empresa le generó unos réditos, le llevó a otro y a día de hoy yo os invito que lo miréis. Es una máquina.
José Elías, yo para mí es un referente y es todo un referente y un ejemplo a seguir de persona de éxito. Ahora, si escucháis a José Elías, esto no le ha llovido del cielo. Detrás de ese éxito hay toneladas y toneladas y toneladas de esfuerzo y de fracasos y de caer y de volverse a levantar hasta conseguirlo. Por supuesto, también una educación, una adaptabilidad, un compromiso férreo con la vida, conjurarse con la vida para alcanzar ese objetivo. Así que ha llegado el momento de que te hagas lo que yo suelo llamarle la pregunta del millón, ¿vale? Entonces, la pregunta del millón, y te la tienes que hacer tú, sin miedo, ponerte frente al espejo y hacerte las preguntas. ¿Estás programado para el éxito, para la mediocridad o para el fracaso? ¿Estás programado para la abundancia, la holgura o la escasez y la supervivencia del día a día? ¿Estás programado para la acción inmediata o para la pasividad y para lo que se llama la espera de tiempos mejores? ¿Estás programado para el autoanálisis y la evolución o para eludir la responsabilidad y culpabilizar a todo y a todos? ¿Estás programado para ahorrar o para gastar? ¿Estás programado para ganar o para perder? Pregúntate si realmente estás programado de una manera o de otra. Para mí sería muy fácil decirte, mira, sigue este curso, sigue estos consejos, aprende conmigo estrategias, comunicación, herramientas y te garantizo que vas a ser exitoso y vas a ser financieramente libre o vas a ser rico o archimillonario. Sería para mí muy fácil decirlo, pero ¿sabes una cosa? No te lo puedo decir porque te estaría engañando, te estaría mintiendo. No es así. Hay trabajo, un trabajo grande y además un trabajo difícil, porque tenemos que reprogramar, tenemos que cambiar algo que tú no puedes tocar, no es tangible, no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes saborear. Es algo intangible, es algo que está enterrado, capas y capas y capas y capas por debajo de tu pensamiento, ¿vale? Que es el pensamiento inconsciente. No es imposible, se puede hacer, pero se tienen que dar una serie de factores. Y el primer factor es que tú adquieras ese compromiso, pero un compromiso de verdad. Normalmente cuando asistimos a seminarios, he asistido a muchos, conferencias y todo esto, fíjate en lo que ocurre. Si has asistido alguna vez a un webinar o algo así, claro, tú estás allí, estás escuchando y muchas de las cosas de las que te dicen te conectan y dices, wow, pues es verdad, me funciona, ¿no? Y cuando termina, sales de allí con un chute de energía, ¿no? Con determinación, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero la mayoría de las veces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo, y te estoy hablando de pocos días, de 24, 48, 72 horas, a las 72 horas, esa energía inicial que tú tenías se ha disipado, está bajo mínimos, o está como mínimo, vamos, por la mitad o menos, ¿vale? Eso es porque no se ha tocado el problema de raíz, y el problema de raíz es esa programación. Ahora vamos a hablar de cómo reprogramar, ¿de acuerdo? Hay un método que es el de las declaraciones. Esto también lo aprendí del libro de T. Harv Eker y funciona. Créeme que funciona, ¿vale? Esto una vez más te lo vuelvo a repetir también, una serie de factores que no solamente basta con declarar, sino que además hay que tomar acciones. Hay que tomar una serie de acciones, eh, ¿vale? Entonces, se trata de que lo que pienses, lo que reprogrames, cómo actúes, cómo hagas, ¿vale? De la forma correcta, digamos, atacando desde distintos frentes, todo confluya en ese objetivo común, que es el de tu libertad financiera, el de tu éxito, ¿de acuerdo? Si no lo haces así, te garantizo, y lo lamento mucho decírtelo, no lo vas a lograr. Y lo siento. Y ahí tienes la prueba. Creo que era Steve Jobs el que decía que solamente el 1 o el 2% de la población mundial es millonaria. ¿Por qué? Porque el 99 o el 98% restante se niegan a pagar el precio, no quieren pagar el precio. Y cuando hablo de precio no solamente es en dinero, sino en esfuerzo, ¿vale? Sobre todo, Steve Jobs creo que era el que lo decía, tenía muchísima razón. De no ser así, como te he dicho antes,
¿Cuántos millonarios? Seríamos todos millonarios, ¿no? Y eso no es la realidad, es al contrario, es muy al contrario. Entonces, para reprogramar tienes que hacer, digamos, una serie, digamos, de declaraciones en voz alta. Hay una técnica para poderlas hacer. Pero no te lo voy a decir ahora. Lo que sí que te voy a dar, digamos, es una serie, digamos, de enunciados para que tú lo medites, ¿vale? El primer enunciado o archivo, digamos, de riqueza número 1 es el siguiente. La gente rica piensa, yo creo mi propia vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si de verdad quieres cambiar, de verdad quieres tener éxito, tener riqueza, es imprescindible que tengas la firme creencia de que eres tú y solo tú el que está al volante de tu propia vida y que eres tú el que tiene el control absoluto de tu propio rumbo. Viven en otro estado, o sea, viven como pensando, a ver, pobre de mí, ¿no? O sea, eligen el papel de víctima, eligen el papel de víctima, lo culpabilizan todo, absolutamente a todo y a todos, y lo justifican absolutamente todo. Frases como el dinero no compra la felicidad, ¿vale? El dinero no es tan importante como el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Son justificaciones, ¿vale? Pues deja de justificarte. O sea, tu situación es la que es. Si tú eliges, por ejemplo, el papel de capitán de tu propio barco, de que realmente tus acciones, para bien o para mal, son las que condicionan tus resultados, eres consciente de ello y lo llevas a cabo, empezarás a sentar las bases para tomar las decisiones correctas que te van a llevar por el camino que tú realmente quieres ir y hacia donde tú realmente quieres llegar. Los que eligen el papel de víctimas siempre, siempre se están quejando. Tú piensa en esto. Tu energía va allí donde pones o donde focalizas tus pensamientos. Por lo tanto, si tú te focalizas en lo malo y en lo negativo, ¿a dónde van a ir tu energía? Pues eso. En cambio, si te focalizas en lo positivo, en lo constructivo, en el crecimiento y en lo bueno, ¿a dónde va a ir tu energía? Pues eso. La culpa, la justificación, la queja, ¿vale? Son como los calmantes. Te ayudan en un momento dado a calmar un poco el dolor, pero no curan la enfermedad. Mira, te voy a dar un pequeño tip. Cuando te sorprendas a ti mismo pensando de forma negativa, culpabilizando, quejándote, justificando, haz este pequeño gesto. Pásate el dedo índice por aquí, como si te estuvieras cortando el cuello, y di en voz alta, no. Así de claro. Cuando te sorprendas pensando negativamente, haces así y di no. Verás cómo automáticamente vas a frenar ese pensamiento negativo y por lo tanto no irás hacia la parte, digamos, que atrae a la energía negativa. ¿Ok? Pruébalo y verás, ya me cuentas. Es muy frecuente ver anuncios en los cuales sale la gente enseñando su estilo de vida, ¿no? Salen con sus mansiones, enseñando lo que viajan, salen con yates, con cochazos súper deportivos de lujo. Todo eso lo hacen para atraer a la gente que vive solamente en el mundo visible, nada más. Es para atraer, para que sientan deseos y digan, pues yo quiero tener lo que él tiene, pero no van al meollo, no van a la raíz del problema. En ningún momento hablan de la programación inconsciente que es la que te está paralizando y es la que te está impidiendo avanzar y conseguir tus motivos, o sea, tus objetivos. Por lo tanto, si tú estás en ese momento en el que dices, parece que haya como una especie de cúpula invisible, ¿no? Como si hubiera un límite que no me deja avanzar más allá, créeme, créeme cuando te digo que ese límite es autoinfligido, está en tu condicionamiento, en tu programación inconsciente, en esos archivos de pobreza y de escasez que tienes instalados desde que tienes uso de razón y puedes reprogramarlos.